Buenas tardes, amados y amadas de Eternidad del Corazón, ¿cómo están ustedes? Damos gracias al Rey una vez más en esta tarde, ¿cierto? Le damos gracias por todo al Señor, por este día, ¿cierto? Le damos gracias al Rey por todas las cosas que Él hace, ¿sí? Este es un tiempo, amado, de que Dios quiere obrar en tu vida personal, ¿cierto? Siempre Él tiene un motivo muy especial, ¿cierto? Y es que en tu vida se forme la persona de Él. Él te capacitó y puso su espíritu. Y si hoy es la primera vez que estás escuchando el mensaje, déjame decirte que oramos en el nombre de Jesús para que el mensaje esté siendo eficaz en tu vida y que el Espíritu Santo intervenga en tu corazón, ¿sí? Para que la persona más bella y más poderosa del mundo y de todos los tiempos y de todas las edades y del universo mismo y de todo el espectro espiritual que se llama Jesucristo esté habitando tu vida. Hoy es un día, es el día de tu salvación, ¿sí? Estábamos mirando el libro de Mateo hace unos meses atrás, dejamos, pero tenemos que seguir mirando el libro de Mateo, ¿sí? Es algo muy glorioso lo que el Señor manifiesta acá en estos evangelios, ¿sí? Damos gracias al Rey porque sabemos que estamos cada vez más cerca de nuestra redención. ¿Qué quiere decir que estamos más cerca de nuestra redención? Que estamos cada vez más cerca de esa transformación, ¿cierto? Total en nuestras vidas, ¿cierto? Donde no vamos a ser igual que nuestro Señor, ¿cierto? Es una obra preciosa que hace el Señor en nuestro espíritu, ¿cierto? Es un nacimiento nuevo, amado. Es una obra gloriosa ese nacimiento, no es algo así nomás. Y aunque es imperceptible para nosotros en su momento, ¿cierto? Es notorio porque hay evidencias en nuestras vidas que así lo muestran, ¿sí? Y ahí comienza todo un obrar del Espíritu que comienza a moverse como en el Génesis se movió el Espíritu Santo sobre la faz, ¿cierto?, de las aguas. Y algunas versiones dicen que empollaba en esa faz de las aguas. Era una obra que Él ejecutaba, ¿cierto?, sobre todo el vasto terreno de este globo terráqueo. Y así fue haciendo todas las cosas, formando todas las cosas según el diseño que estaba anidado en la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Sin Él, todas las cosas que fueron hechas no hubiesen podido haber sido hechas. Sin Cristo, ¿cierto? Por eso qué importante es saber la magnitud que tú tienes, la capacidad que tú tienes en Cristo para poder expresar como iglesia
esa cultura de reino, ese conocimiento, ¿sí?, que puede salvar, puede rescatar del mismo infierno a muchos que están pasando por momentos difíciles. Por eso el Señor pone un motivo en nuestras vidas, y ese motivo es su Espíritu Santo habitando en nuestras vidas como un sello, como una demostración indeleble, indisoluble, que nuestro servicio es eficaz, el tuyo, amado, porque vos no sos un espectador que estás escuchando a alguien, sino que el Señor se comienza a mover en tu vida también. Este Dios poderoso que hablamos no es para el estrellato de nadie, ¿sí? No es para que una estrella venga a enseñar cosas, ¿sí?, sino es para manifestar la persona de Dios, y que el olor fragante sea como un olor fragante, amado, en tu vida, en tu casa, en tus hijos, en tu familia. Oh Rey eterno, y tu Espíritu comienza a interceder y a orar. Mientras vos estás caminando, mientras vos estás hablando con un amigo, mientras estás mirando alguna situación que alguien esté pasando difícil y que vos ves que día a día permanece esa situación, esa circunstancia, esa consecuencia, el Señor te pone ahí para interceder y decirle al Señor: tú eres poderoso para cambiar y para hacer estas cosas. Pero no lo hagas, Señor, para la vanidad del hombre ni la vanidad de la mujer. Hacelo para que el propósito tuyo se cumpla en esta tierra. Y así Él vino y anduvo y caminó esta tierra. Dejó su omnipresencia, su omnipotencia y todo su poder, su omnisciencia. Esas tres cosas las dejó, se vistió con este cuerpo, semejanza a este cuerpo que tenemos nosotros, y expresó al Padre. Él vino a lo suyo. ¿A qué vino a lo suyo? Fíjate que la palabra ahí en Juan capítulo 1 habla a lo suyo. Quiere decir que vino ¿qué? Vino a su reino, ¿cierto? Más los suyos, dice. Ahí está con una S, fíjate, ¿no? Los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron. ¿Quiénes son esos los que le recibieron? Los que escucharon el mensaje, el evangelio. Más los que le recibieron, Él les dio una dádiva, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si hijos de Dios, heredero y coheredero juntamente con Cristo. Dice por allá por Efesios, por Colosenses, por varias cartas. Por eso, amado, amada, es grande Cristo en tu vida. Por eso Juan dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y dice que este Jesús se fortalecía y crecía tanto físicamente como en sabiduría para con el Padre, en el conocimiento de Dios,
en esa teología bíblica, en esa teología de Cristo, mejor dicho, de su palabra. Pero hoy es diferente, nosotros tenemos un respaldo, el respaldo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es tan precioso lo que vos tenés, amado. Y acordate, no sos un espectador. Salite de ese lugar. Ya hace tiempo tal vez que llevás en ese lugar y comenzá a mirar y a fluir en el Señor de una forma diferente. Sos testigo hoy en día, presencial de la gloria de Cristo, un partícipe de su naturaleza divina. ¿Sí? Y no te sorprenda, como decía ayer la palabra, de este fuego de prueba que te ha sobrevenido. No te sorprenda. Cristo sabe muy bien que estás preparado para afrontar este tiempo, para afrontar esta situación, estas circunstancias y estas consecuencias que se avecinan. Por eso Él quiere preparar tu corazón. Quiere preparar tu vida, quiere preparar mi vida. ¿Sí? Porque Él no se quedó frisado en un tiempo en que vos estás recordando con tristeza, mirá lo que era antes, mirá lo que hacía antes, mirá. No, Cristo va hacia adelante. Acordate que la carrera no la van a ganar los fuertes ni los más ligeros. ¿Sí? Es maravilloso lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sí? Y habíamos dejado en el capítulo 8, creo que era el 8, ¿sí? Hasta el capítulo 7 estuvimos, ahora vamos por el 8 de Mateo, acá en esta página llamada Eternidad del Corazón. Mi nombre es Gerardo Sosa, acá estamos una vez más. Mira lo que dice ahí: Jesús sana a un leproso. ¿Sí? Una de las cosas que hemos estado aprendiendo, y siempre lo nombro porque para mí es es un norte en el espíritu, maestro José Briceño, él dice que la sanidad viene en el paquete también de la salvación. ¿Sí? La sanidad física en nuestras vidas viene en el paquete. ¿Sí? Y tiene que manifestar esa sanidad en nosotros, ¿cierto? Pero tiene que ser a la forma del Señor, no a la forma del hombre. ¿Ok? Para eso tenemos que avanzar y tenemos que caminar como caminó esos 10 que tenían lepra, ¿cierto? Empezaron a caminar por la palabra y dice que a medida que iban caminando es una forma de manifestación de la sanidad, ¿cierto? En este caso, caminar esta senda que es Cristo, y dice que se sanaron esos leprosos. ¿Sí? Damos gracias al Rey, pero eso después lo vamos a ir viendo, amado. Dice su palabra en Mateo capítulo 8, Jesús sana a un leproso. Escucha, cuando descendió, dice, cuando descendió mi amigo Jesús del monte, le seguía mucha gente, ¿sí? Mucha gente en esa Jerusalén, en esa Capernaum,
en esa Betsaida, en esos lugares donde él andaba, amado, ¿sí? Y sé que el Espíritu Santo nos toca de una forma especial para poder vivir lo que Cristo vivió en esos lugares, caminando esta tierra, trayendo la palabra. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, escucha bien, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjate vos ese momento en que este leproso en ese tiempo era desterrado de las comunidades. Tengo entendido que algún pariente se acercaba para llevarle algún alimento, pero se los desterraba porque la lepra era una enfermedad contagiosa y era un signo de maldición. Creo que por la ley, creo que era una enfermedad que se desataba por infringir la ley en esos tiempos, pero eso hay que meterse en el texto sagrado y mirarlo, ¿cierto? Pero dice que este leproso se acercó. No sé cuántos años llevaría ese leproso con este azote que tenía en su cuerpo, y se acercó e identificó inmediatamente la persona que tenía enfrente, porque si no hubiera sido imposible, amado, él sabía muy bien quién era el que estaba ahí. Era Jesús, el Hijo de Dios. Era el que habló Isaías 53, cuando en Isaías, fíjate, gracias Jesús, Señor, nos quiere respaldar. Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha manifestado? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca. Así anduvo Jesús en esta Jerusalén. Acordate la palabra raíz. No hay parecer en él. Muy pocos fueron los que pudieron apreciar esa belleza que Dios puso, esa gracia que Dios puso en este hombre. No hubo parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, decía Isaías profetizando a través del Espíritu de Dios 700 años antes que viniera este hombre. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y vos me podrás decir, ese se parece a mí, porque mi vida ha ido de quebranto en quebranto, ¿verdad? Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos, dijo Isaías. Ciertamente llevó
nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y cuando le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, mas él cargó. Es tremendo esto lo que dice acá, amado. Cada cual se apartó. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sí? Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuanto haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Oh Rey, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Llevará las inequidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. ¿Verdad? Le damos gracias al Rey por estas cosas, amado. Este hombre, el cual, cierto, su palabra estaba dando algunas características y algunos acontecimientos que iba a ocurrir sobre esta persona. Este hombre estaba caminando y dice que le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso, dice el capítulo 8, verso 2, y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. ¿Sí? Entonces Jesús dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Sí? Era necesario que para que este hombre entrara otra vez a su comunidad, fuera el sacerdote y mostrara que estaba sano y presentara una ofrenda, ¿sí?, para testimonio de sanidad. Esta es una ofrenda diferente, ¿sí? No es una ofrenda por el pecado, sino es una ofrenda que testificaba la sanidad sobre este leproso.
Esa fue la orden que el Señor le dio. Jesús sana al siervo de un centurión. Fíjate vos las diferentes condiciones como Dios podía sanar. Estando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Sí? Estaba pasando por diferentes cuestiones, ¿cierto? Este hombre estaba dolido, estaba enfermo, estaba postrado, estaba paralítico, estaba atormentado. ¿Cuántas cosas, amado, ¿no? Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Sí? Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y a este otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Sí? Entonces acá podemos ver un segundo personaje, amado, el centurión, que tenía a su siervo, a esa persona que le servía, con un grave problema. Estaba paralítico. Pero esta persona es una persona de fe, igual que ese leproso en el cual empezábamos nuestra primer parte de este relato. Este centurión era un hombre que conocía quién era esa persona que estaba ahí. Él era testigo presencial de esa persona. Aparte, conocía también de que Cristo no entraba en ese tiempo en la casa de los gentiles. Él entendía de que ese Cristo había sido enviado a su casa, la casa de Israel, la casa de los judíos. Pero él también conocía de que este Dios era un Dios misericordioso. ¿Sí? Entonces él apeló a través de la fe a esa gracia que él tenía. Y él en su gracia, mira lo que dijo. Mira lo que hizo. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amado, ¿sí? Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Eso está hablando en un futuro, amado. Acordate Apocalipsis. Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia. Mateo 24 y 25, cuando te dicen ahí están las señales antes del fin, no tiene nada que ver con la iglesia. Eso tiene un cumplimiento. Tiene mucho que ver con la semana 70 de Daniel, la última semana, pero eso es harina de otro costal. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahí Jesús, ¿cierto?, estaba dando muestras del poder que estaba en él, que era el mismo Espíritu Santo de Dios. Jesús en ningún momento apeló a su poder como Dios.
el mismo Espíritu Santo que lo habitaba estaba capacitando a ese hombre llamado Jesucristo y obraba milagros a través de su Espíritu. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Segunda sanidad, para que el corazón tuyo se vaya abriendo a estas hermosas palabras. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Tremendo. Gracias, Rey. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Sí? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Fíjate vos que justo estábamos leyendo Isaías 53, amado. Los que querían seguir, dice, viendo Jesús rodeado de mucha gente. La tercera sanidad, acabamos de ver la suegra de Pedro. Primero, el leproso, el siervo del centurión, que fue por una oración. Cierto que Jesús le hizo: como creíste te sea hecho. Cierto, a la distancia, sin estar de una forma personal. ¿Sí? Se hizo una oración y la persona fue levantada, la del centurión. El paralítico tuvo otro motivo, le dijo: Señor, si quieres puedes sanarme. Sí quiero. Y le sanó. Y en este caso la suegra de Pedro, solamente con tocar su mano, dice que la fiebre se fue. Viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado, y vio un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Sí? Estas palabras que dijo el Señor, si uno lo toma de una forma escatológica, estaba hablando que Él iba a ser cabeza de su iglesia, ¿cierto? El pensamiento de la iglesia es Cristo, es la corona, es Cristo para nuestras vidas. Su voluntad, su palabra, sus dichos, vivimos por sus dichos, vivimos por sus palabras, ¿sí? Porque en ellas hay eternidad, en ellas hay instrucción, en ellas hay eficacia, hay edificación para nuestras vidas, hay fortaleza, prepara nuestros corazones para la batalla, ¿sí? Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? Jesús calma la tempestad, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Tal vez el clamor en algún lugar está siendo Señor, sálvame de esta situación que estoy pasando. Tal vez en apuro, hay alguna persona en apuro, tal vez haya una persona con problemas, con su integridad física, algo que le está pasando y hay un clamor, ¿cierto? El Espíritu Santo esté respaldando, esté enviando ángeles a esos lugares, guardando sus vidas. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar obedecen? Qué poder se estaba desatando en esa tierra, tierra bendita, tierra de Palestina. Hay un himno, me acuerdo: tierra bendita, tierra de Palestina. ¿Sí? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Satanás sabe muy bien que le queda poco tiempo. ¿Sí? Satanás y sus demonios saben muy bien que le queda muy poco tiempo, que ellos ya fueron condenados. Ellos ya están condenados. No tienen autoridad sobre la iglesia, pero no ha perdido su poder, lógicamente, este animal. Y la iglesia tiene que estar defensiva, ¿sí? Tiene que estar perceptiva en estas áreas y preparada en su corazón, ¿cierto? Y dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Sabía muy bien, ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de mucho cerdo, y los demonios rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítanme ir a aquel hato de cerdo. Él le dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Y aquí que todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Sí? Y los que los atormentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fueran de sus contornos. Impresionante, amado. Por eso no te preocupes si por ahí te rechazan en algún lugar. ¿Sí? Estate preparado para estas cosas. ¿Sí? Por ahí, pero no deje de amarlos, ¿verdad? Pero estate preparado, amado, porque hay muchos que te van a rechazar, ¿sí? Pero deja que Dios es el que obra las cosas. Si le pasó a Jesús, ¿cuántas cosas más muchas veces no tendrían que haber pasado a nosotros? Nos pasarían. ¿Sabe por qué no nos pasa, querido? Porque Jesús nos está guardando en el hueco de su mano, ¿sí? Por eso es que no nos ha pasado las cosas que no tendrían que haber pasado, porque Él está guardando a su pueblo, está guardando a sus hijos, ¿sí? Así que, amado, ya seguiremos con el libro de Mateo también. Tenemos que terminar el libro de Romanos. El libro de Mateo lo habíamos dejado, tenemos que seguir con Génesis también, con el libro de Hechos también tenemos que seguir, ¿sí? Así que hay un hermoso trabajo para hacer en el Señor. Para eso estamos, para servirle a Él. Nada más, para otra cosa no servimos en esta tierra, solamente para servirle a Él. Le damos gracias al Señor. Amado, hasta aquí
Te mando un gran saludo desde aquí, desde esta página que se llama Eternidad en el Corazón. Ya estaremos mirando Mateo capítulo 10. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.